Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En Romanos capítulo 13 y versos 11 al 14, el Pastor Pepe nos exhorta a estar conscientes de los tiempos presentes. Vivimos en tiempos de cambio cultural acelerado, donde lo impensable se convierte en tema de conversación, lo conversado se vuelve aceptable, lo aceptable se torna sensato, lo sensato se hace popular, y lo popular se transforma en legislación. El apóstol Pablo advierte que es hora de despertar del sueño espiritual, dejar las obras de las tinieblas y revestirnos de la luz de Cristo. Nuestra salvación está más cerca que nunca, y debemos vivir con integridad y urgencia, conscientes de los tiempos en que vivimos. Escuchemos el mensaje en 3 partes titulado, Levántate del sueño. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde todo se está acelerando, donde estamos viviendo una etapa donde quizás 10, 15, 20 años atrás, lo impensable era solamente un tema de conversación. Y se presagiaba a lo lejos. Pero ahora resulta que lo impensable se volvió una conversación, la conversación se volvió aceptable, eso que fue un tema de conversación ahora se volvió aceptable, y de lo aceptable se volvió a lo sensato, que hace sentido, ¿verdad? Y eso... Lean las noticias. No les tengo que decir, no tengo que ir en detalles. ¿Verdad? De lo sensato vino a ser popular. De ahí el llamado populismo. Y el llamado a el sentido de lo que es el carisma popular de un líder o algo así, o de una idea. De lo popular entra en el terreno político, donde se legisla. Y de lo político se legisla, se aprueba, se firma y ahora es un cambio de cultura totalmente. Y eso afecta eso influye toda la vida, porque la cultura en sí, nosotros asociamos la cultura puertorriqueña, la cultura cubana, la cultura asociamos la cultura con nacionalismo, pero no es lo mismo. Nacionalismo es una cosa, cada país tiene su propia identidad nacional, por decir así, ¿verdad? Utilizando el tema de la identidad, del nacionalismo. Pero la cultura es más que eso. La cultura influye en lo que son las normas, las costumbres, las tradiciones, el sistema de creencia, los valores, los mitos, los ritos y modos de lengua. Y entonces eso es fundamental porque eso afecta el comportamiento de las personas. Estaba leyendo, a mí me gusta mucho la historia, y estaba yo leyendo y luego vi un par de documentales acerca de esos años luego del triunfo de la Revolución Cubana. Esos años entre los fines de 60 y posiblemente a principios de los 90, donde hubo como un aislamiento total de esa isla, ¿verdad? Y yo no les tengo que contar la historia a ustedes, porque ustedes la conocen muchísimo mejor que yo, pero me llamó la atención que
que durante esos años que estaban bajo la injerencia del bloque soviético, había un intento hasta de cambiar la cultura, aún la manera de expresarse, aún la manera de hablar, aún la música que hacían, aún costumbres que se hacían allá en el frío, ¿verdad? En las gélidas temperaturas allá, las querían traer al Caribe y todas esas cosas, y se imponía. Y entonces, cómo la cultura estaba siendo cambiada. Y cuando vamos a ver la idiosincrasia, y el Señor me ha permitido en estos tiempos pues tratar con hermanos, porque son hermanos de allá, y pues yo he pasado buen tiempo de mi vida con hermanos de acá, o sea, del exilio y de allá. Y cuando viene a ver la división cultural, es evidente, porque las normas, costumbres, tradiciones, creencias, valores, mitos, ritos y modos de lenguaje, el modo de lenguaje. Pero el tema de la comunicación, el tema de la generación cambiante y todo eso afecta, porque es un cambio de cultura. Y es que vivimos en un tiempo donde se están redefiniendo las ideas, normas y todas esas cosas. Y vivimos en un tiempo donde si eso no ocurre, y cuando digo vivimos en un tiempo, esas cosas, estamos atravesando esos cambios, pero esos cambios graduales no ocurren por mera coincidencia, ocurre por un diseño de una agenda. Ocurre gradualmente por una agenda. Y es un cambio gradual, es un cambio en el discurso público, la retórica, es una manipulación de la opinión pública, es una evolución de las normas sociales, es una legitimación de nuevas políticas. En fin, es un instrumento de lo que Agustín Laje llama en su libro la batalla cultural. Muy bien. Pero nada de eso nos debe sorprender. Nada de eso nos debe sorprender porque pensamos que esas cosas ocurren hoy día. Y yo me pongo a pensar en el pueblo de Israel, cuando en los tiempos, en los 70 años que estuvieron cautivos de Babilonia, en Segunda de Reyes, capítulo 24, no lo tienen que buscar, también el pueblo de Israel atravesó, influenciado por un cambio cultural, totalmente distinto a cuando el pueblo de Israel estaba bajo Egipto. Bajo Egipto eran esclavos, era un trabajo forzoso, había maltrato físico en lo literal, pero la identidad del pueblo estaba allí. Su adoración al Dios de Israel estaba allí. Estaba el deseo ¿verdad? Dios estaba con su pueblo en medio de eso. Pero aquí Dios estaba también con su pueblo en medio del exilio, pero hubo una influencia distinta. Primero que los babilónicos utilizaron la estrategia de gradualmente cambiar la cultura mediante el desarraigo cultural a través de un exilio, debilitando la identidad cultural. Y cuando ustedes leen el libro de Esdras, cuando Esdras se para en pie y verdad, después en la reedificación del templo de Jerusalén, verdad, Esdras se para en pie y entonces él lee la ley y lee la ley detenidamente. Dice que lo leía detenidamente porque habían personas de tercera generación cuyo primer lenguaje era el babilónico, no era el hebreo, no lo entendían, así que lo tenía que leer de una manera en que lo pudieran entender y que al leer la ley, sus corazones fueron compungidos, sus corazones fueron tocados. Eso lo vemos en el libro de Esdras. Pero eso fue por diseño. Al alejarlos de su tierra y de su templo, pues ya no, el templo de Jerusalén, que había sido destruido cuando Nabucodonosor invadió, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurrió? Pues era una manera que gradualmente
No les queda. ¿Ustedes quieren adorar? Adoren a nuestros dioses. No solamente eso, una imposición de nuevas reglas, costumbres, prácticas religiosas, paganas, babilónicas, aún los cambios de nombre. ¿Qué nombre le pusieron a Daniel? Belsasar. ¿Y qué significa Belsasar? Que Bel proteja tu vida. O a Ananías, Abednego, siervo de Nego o siervo de Nabucodonosor. O a Misael, Mesac, relacionado con el dios babilónico Aku. Hubo una educación y adoctrinamiento. Y el pueblo de Israel no se sentía, estaban en el cautiverio, fueron invadidos, estaban en un exilio, pero no se sentían con el mismo nivel de esclavitud, con la esclavitud como cuando estaban en Egipto. Estaban integrándose a esa sociedad. La destrucción del templo les llevó a practicar la fe de manera distinta. La promoción de la idolatría, cuando vemos todo este tipo de cosas que gradualmente fue pasando, de repente en Daniel capítulo 3, ¿verdad? La estatua a Nabucodonosor, todo el mundo tenía que postrarse ante Nabucodonosor. Ya eso fue un acta, ya eso fue erigido, eso fue ley. Pues no les parece lo mismo. Lo impensable vino a ser conversación. La conversación a lo aceptable a lo sensato, hace sentido. Lo sensato a lo popular a lo político y de lo político a la ley. Ahora es obligado. Y pensamos que, otra vez decía y repito, pensamos que son cosas de los tiempos ahora. Pues no, ya lo hemos visto. Pensamos, una de las cosas que ocurre en la congregación que estamos, iba yo, por la gracia del Señor, estamos allí, laborando en la obra del Señor. Tenemos personas de muchas nacionalidades dentro de lo que es hispano. Y es interesante cuando hay un conflicto. Sí, pero lo que pasa es que él es de esta nación. Y no, pero ustedes también. Y yo, espérate. Si me lo dice un boricua, yo le digo, mira, ven acá. No me hablas de esta nación porque los boricuas también son así. Eso es una naturaleza humana del pecado que está en cada uno de nosotros y se expresa en muchas maneras, ¿ok? Y yo de primera mano lo puedo ver porque yo por muchos años yo estaba en esa de que decía yo los cubanos y todas esas cosas, pues eso se acabó. No dejo de ser puertorriqueño, soy bien puertorriqueño, estoy muy orgulloso de eso y el que se meta conmigo en ese sentido pues tiene problemas conmigo, pero el tema es que la diferencia es por causa de la naturaleza que está en mí, no por la nacionalidad de donde yo vengo. Yo no tengo la culpa de haber nacido en el país donde yo nací, ni ustedes tampoco. Pero la naturaleza nuestra dice la palabra que es pecaminosa. Entonces nosotros obramos y fallamos y cortamos esquinas. Aprendemos de la cultura presente, pero aprendemos, eso son cosas que se aprenden, que están intrínsecas. Nos amoldamos, que Dios nos hizo resilientes y nos amoldamos y todas esas cosas. Pero todo eso no tiene nada que ver con la nacionalidad. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe. Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola, a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red.
Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.